Bueno, a continuación vamos a contar con la presentación de Matías Gutelman sobre una estrategia digital para bibliotecas, archivos y museos de Argentina. Matías Gutelman trabaja en áreas relacionadas con la digitalización de colecciones de bibliotecas, archivos y museos, y con aspectos tecnológicos y de propiedad intelectual relacionados al flujo de trabajo de la digitalización y la publicación en línea. Actualmente conduce proyectos de digitalización en el Museo de Arte Moderno de Buenos Aires, trabaja en el Colegio Nacional de Buenos Aires y también lidera el capítulo argentino de Creative Commons. Te escuchamos. Hola a todos y muchas gracias a los organizadores por permitirme participar hoy. Me gustaría hablar un poco desde una experiencia que venimos realizando con algunos compañeros en diferentes instituciones que custodian patrimonio en general, bibliotecas, archivos y museos. En particular, hablar de esto que acá dimos por llamar estrategia digital, que me parece es una expresión que ayuda a resumir. Es una expresión que ayuda a resumir algunos de los principales dilemas que aparecen en esta época en la cual todas estas instituciones están intentando transformarse para no perder un rol que ya tenían en el pasado y que, al menos en el presente, pareciera estar disputado. Antes de entrar en los puntos centrales de la exposición, quiero volver sobre este asunto de la estrategia digital, porque hace muy poco la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos, después de mucho tiempo, declaró tener una. Y justamente a lo que se refiere esta institución, que para muchos es como el centro de cantidad de actividades en bibliotecas, pero también en otras instituciones parecidas, es que la clase de afirmaciones que hacen en esta declaración tienen que ver con justamente ser un partícipe central y definitivo en esta nueva sociedad tan atravesada por las tecnologías de la información y los modos que planean les van a ayudar a alcanzar ese objetivo. A grandes rasgos hablan de abrirse y compartir el tesoro y mostrar todas las cosas que tienen en vez de simplemente custodiarlas. Hablan de formar asociaciones productivas con otras instituciones que cumplen las mismas misiones y hablan de lo que ellos llaman invertir en el futuro y que a grandes rasgos tiene que ver justamente con sostener el acceso a todas estas piezas de información y contenidos que ellos pueden facilitar. Mi idea es que pensemos, al igual que deberíamos pensar con todas estas ideas que nos llegan desde economías mucho más desarrolladas que la nuestra, ¿qué quiere decir, no? Desplegar una estrategia digital en nuestro país y especialmente evaluar cuáles son los objetivos razonables a los que podemos aspirar. También hace poco hubo otra noticia en México, que es que México lanzó su repositorio del patrimonio cultural de México, que se llaman Mexicana, en línea con, bueno, el que ya muchos conocerán, que es Europeana, o la Biblioteca Pública Digital de Estados Unidos, o incluso, aquí más cerca, el portal Memoria Chilena, que vamos a ver si abre, porque no parece abrir. Pero bueno, lo que tienen todos estos sitios en común es que justamente se plantean como el corolario o el punto final de estas estrategias digitales. Son grandes portales de información que en general ofrecen al público de modo irrestricto, gratuito y en la mayoría de los casos en alta calidad, imágenes, pero también textos, también libros que están en el dominio público, grabaciones, todo tipo de documentación en papel, en fin, se plantean a sí mismos como la puerta de entrada a justamente toda la producción intelectual y creativa de sus regiones o países. No tenemos nada parecido en nuestro país. Todos los intentos que hay, no los voy a enumerar para no ofender a quienes hoy son sus titulares, pero ciertamente no se parecen en absoluto a estas iniciativas, probablemente porque en gran medida nuestras instituciones tienden a ser muy inestables y en lo que respecta a la incorporación de tecnología informática, esa inestabilidad no ayuda a construir capacidades. Dicho esto, la última novedad que quiero
traer para contextualizar este asunto es que hará unos días, en esta misma línea de liberación de contenidos, el Instituto de Arte de Chicago, copiando lo que hizo el Metropolitan Museum el año pasado, ofrecen acceso abierto, 44.313 imágenes en alta calidad, libres de derechos, y este tipo de imágenes que todos podemos reconocer. Esta imagen de este autorretrato de Van Gogh se puede bajar en alta definición, está en el dominio público, con una licencia Creative Commons 0, lista para ser reutilizada de cualquier manera. Así, simple, la foto, no hay nada más alrededor que lo que uno puede hacer, ni siquiera el nombre de la organización que está oculto muy arriba de la página. Esta imagen así desprovista de cantidades de permisos o agregados de información alrededor, etcétera, es una imagen, creo, en general, bastante clara a lo que se podría aspirar. Obviamente estamos hablando de que esto es un museo porque debe tener más presupuesto que todas nuestras instituciones juntas, así que parte de lo que quiero insistir hoy es, bueno, ¿qué podemos hacer que valga la pena a pesar de en dónde estamos? Otra nota es ¿por qué pongo bibliotecas, archivos y museos? Es verdad que las instituciones han dado lugar en su historia a diferentes tradiciones profesionales, pero hay algo que las aúna, que son custodios de justamente lo que llamamos la producción intelectual y creativa y cultural y artística de las poblaciones de este país en particular, pero de otros países también. Y a grandes rasgos se enfrentan a desafíos comunes cuando se trata de incorporar tecnología, cuando se trata de abrirse, cuando se trata de enfrentar las restricciones que las leyes de propiedad intelectual les imponen para justamente exponer estos tesoros que custodian. E incluso cuando atraviesan la transformación digital empezamos a ver que quizás las tareas y demandas que les plantea esta transformación a museos, archivos y bibliotecas empiezan a coincidir de modos sorprendentes. Hay un artículo de un señor llamado Wayward, de apellido Rayward, un biógrafo de Paul Otlet, que se llama el artículo La información electrónica y la integración funcional de archivos, bibliotecas y museos. Es sorprendente que en 1998 este hombre ya haya visto la tendencia y haya analizado justamente cómo esta transformación digital empieza a poner en conflicto a las instituciones tradicionales del conocimiento con otros tipos de actores que juegan este juego de la información. Lo que llama information brokers o dealers de información, como las editoriales comerciales que controlan las revistas de publicación científica, u otros tipos de actores como grandes corporaciones de Internet que empiezan a centralizar información. En ese contexto, finalmente, es donde estas instituciones como bibliotecas, archivos y museos tienen que plantearse sus desafíos, porque hay algo en ellas, inherentemente, que tiene que ver con el hecho de compartir y dar acceso, que no es lo mismo que buscan las organizaciones comerciales. Yo me presento aquí como parte del proyecto BiblioHack, que es algo que iniciamos hace un par de años con un colega, Juan Pablo Suárez, Derecho a Leer en las redes, que tenía un blog agitando cuestiones de propiedad intelectual, y lo que hicimos fue empezar a desarrollar y perfeccionar estos escáneres en V, en principio, para documentación encuadernada y libros, partiendo de esta idea de los escáneres do it yourself, que muchos acá yo sé que ya han utilizado. Y lo que hicimos fue, a raíz de una oportunidad para construir uno, empezamos a perfeccionar un poco los modelos. Este es el último, que ya estamos desplegando en varios lugares, como la Biblioteca de la Academia Nacional de la Historia, o reactivando los institutos de Filosofía y Letras de la UBA, o incluso llegamos a instalar uno en Mendoza, en el Archivo del Agua, porque lo que descubrimos es que aplicando algunos conocimientos y aprendiendo a coordinar ciertas competencias que suelen estar presentes en las instituciones, podemos avanzar en desafíos, por ejemplo, la incorporación de una máquina que muchas veces es muy cara. Podemos avanzar en esos desafíos de formas sólidas, sin tener que dar pasos atrás, sin tener que preocuparnos de cómo eso va a seguir funcionando. Y ese creo que es el espíritu que tendríamos que imprimir a todas nuestras iniciativas cuando hay tecnología de por medio y objetivos de apertura. Este fue otro modelo que hicimos. Es un pie con una cámara, pero un software que lo controla también para documentación suelta. ¿Y a qué voy con esto? Bueno, la cuestión empezó en el Colegio Nacional de Buenos Aires, cuando empezamos a armar una biblioteca digital y nos encontramos con cantidad de dificultades. Les cuento esta pequeña historia para contextualizar también cómo fue que empezamos. Había libros antiguos, que probablemente muchos los habrán visto con estos
encuadernados, coloridos y muchas veces derruidos, guardados mal en posiciones horizontales, olvidados con los años. Probablemente ese olvido es lo que más los protege, ¿no? Porque después cuando viene cualquier persona a toquetearlos, quién sabe qué pasa. Había este tipo de documentación en las cajas para folletos, que son como, en realidad, los programas son documentación de archivo más bien. Estas cosas, publicaciones de discursos, no, pero bueno, este tipo de documentos eran parte de las colecciones que teníamos que procesar. Fotografías antiguas, muy antiguas, cuando había solo 5 profesores en el colegio, obras de teatro, de las piezas literarias que debían leer en la clase de latín, marchas que debían ser muy distintas a lo que los estudiantes hacen hoy, porque están todos de traje y parecen que las actitudes son muy respetuosas, no había tilos instalados todavía. Bueno, ese es básicamente el contexto anticuario en el que empezamos a hacer este proyecto. O sea, todo en ese edificio es antiguo y museístico. Los profesores, los planes de estudio, los bancos. ¿De qué modo podemos abrir algo así que ya pareciera ser en sí mismo una cárcel en muchos aspectos? Los bancos, ¿no? Que hubo una polémica el año pasado porque los querían sacar. En fin, todo ahí tiene este aura patrimonial, este aura de que hay que conservarlo y a veces esa fuerza es paralizante. En los gabinetes de química hay esta clase de objetos que son modelos anatómicos muy lindos, no sé cuál es su valor didáctico hoy, pero muy bonitos. Modelos atómicos, todas cosas que entraron en el siglo XIX. Probablemente cualquiera de nuestras instituciones que venga del siglo XIX llega a tener alguna de estas cosas porque entraban a raudales y porque además las manejaban un grupo de 10 amigos en todo el país. Eso es algo que aparece mucho también en estas instituciones. Empezás a rascar y aparece el mismo tipo que fundó una, que fundó otra. ¿Alguien sabe lo que es esto? Bueno, nos enfrentamos el primero, entonces, bueno, ¿qué tenemos? Vamos a ver qué tenemos. Y qué tenemos, una interfaz de microISIS, un WinISIS que andaba ya mal porque el Windows era muy antiguo. ¿A alguien le pasa esto, que ya no puede abrir el WinISIS porque sus máquinas no están suficientemente actualizadas? Bueno. Inventamos un poquito de lenguaje de la base de datos de ISIS para sacarlo, porque nos dimos maña averiguando cómo era, para extraerlo a una hoja de valores separados por comas y empezar a manipular la información con un poco más de facilidad. Teníamos un escáner plano que servía un poquito para digitalizar alguna de esa documentación, pero lo cierto es que era un escáner pensado para documentación de oficina, donde las necesidades de comunicar esa información son mucho más rápidas, mucho más veloces, sin preocuparse por el estado en el que queda el papel, por el estado en el que queda la encuadernación. Este era nuestro OPAC, todavía es hoy nuestro OPAC hecho a mano, que levantaba los datos desde la base de ISIS y los mostraba de una forma muy poco cómoda. Y obviamente no teníamos ni la menor idea de si lo que estábamos digitalizando lo podíamos subir o no lo podíamos subir. Y muchas veces ese miedo ante las cosas que estábamos procesando era el final de toda la iniciativa, porque si no sabemos si lo podemos subir, ¿quién va a tomar el riesgo de que algún día alguien le diga algo a nuestro director y después le pregunten quién lo subió? Y ya, bueno. Entonces, con estos aparatos que empezamos a hacer, al menos una parte del asunto la pudimos resolver. Estos aparatos, para los que no lo saben, el de la derecha es un típico escáner en B, que es el estándar hoy de conservación para digitalizar documentación encuadernada de libros. Hay muchas empresas que lo fabrican, pero también existe la posibilidad de construirlos autónomamente. Esto quiere decir buscar el plano, imprimir las piezas en el caso de que sean placas o cortar, en este caso las ligas de madera, etc., y ensamblarlo. Ya obviamente todo este proceso de hacerse cargo de la tecnología plantea una diferencia con la idea de contratar un proveedor externo al que le damos el control de en lo que podríamos llamar un proceso crítico en el proceso más grande que va de la selección de las piezas a la publicación en línea, que decíamos al comienzo que era una estrategia, una manera de expresar la estrategia digital de nuestras organizaciones. En el mismo sentido, si nosotros extraíamos la información de una base en ISIS, podíamos meterla en algún servidor, en alguna aplicación comercial con licencias que erogaran el magro presupuesto con el que teníamos que trabajar año a año, o
hacernos cargo y utilizar alguna de las tantas herramientas que hoy toda la comunidad mundial que trabaja en estas instituciones está desarrollando. Todavía no lo hicimos, al menos, porque en la UBA había un proyecto para migrar todos los catálogos a COA. Vaya uno a saber por qué no sucedió. Está foliado el proyecto ahí. Vaya uno a saber. En fin. Pero bueno, el punto es que estas herramientas que sirven para la gestión integral o para la gestión de colecciones digitales, etc., son otra forma de desentendernos de un compromiso comercial y asegurarnos el acceso a nuestros propios datos y después, obviamente, la posibilidad de exponerlos. Dependiendo de cuán compleja sea la herramienta, el esfuerzo que vamos a tener que hacer técnico va a ser mayor o menor, pero empiecen a notar justamente cómo de repente aparecen una serie de habilidades que tenemos que tener sí o sí en nuestras organizaciones o en organizaciones amigas para poder hacer frente a los pasos inevitablemente necesarios de abrir algo. El acceso abierto, acá está bueno decirlo, es una idea que se formula en condiciones tecnológicas e institucionales que son completamente distintas a las de nuestro país. Y más de uno acá habrá experimentado o habrá sido mismo el que plantea que mientras me llueva el techo, ¿por qué me voy a preocupar por una aplicación en línea? Y es cierto en un punto. Pero entonces ahí ya empezamos a ver qué significa abrir en nuestra latitud. Ciertamente no lo mismo que en Budapest, en Dublín o en Tokio. El tema de la propiedad intelectual, ya sabemos algunos que lo hemos enfrentado, encuentra en esta cuestión de las licencias una posibilidad de ser sorteada. Obviamente el debate en la cuestión de la propiedad intelectual, como ya expusieron anteriormente otros oradores, es muy complejo, requiere del involucramiento activo de todos los que estamos trabajando en este tipo de organizaciones y después obviamente hay que tener en cuenta de qué modo intervienen organizaciones como Creative Commons, Wikimedia u otros que tienen acción en el país y colaboran o no con esta lucha por instaurar en principio las excepciones y, quien dice algún día, reducir los plazos. Pero bueno, dentro de ese universo de herramientas que nos ayudan a escapar quizás del aislamiento o la dependencia de proveedores comerciales, están también estas licencias. Bueno, esto era un poco, no viene al caso. Pero bueno, a grandes rasgos, esto era un esquema que teníamos en algún momento, pensando justamente cómo podríamos hacer para tener una plataforma como esa que yo les mostraba al comienzo. Y a grandes rasgos, después esto lo podríamos especificar mejor, los términos no son los únicos, ni son probablemente los definitivos, pero hay como cierto flujo de trabajo más o menos estable, más o menos uniforme en todas nuestras instituciones, ni sin importar qué tipo de patrimonio custodian. Hay un flujo de trabajo, decíamos, uniforme, que más o menos entendemos es el que hace falta para exponer las cosas que tenemos en Internet y alcanzar ese estado de acceso abierto que sabemos que trae un montón de beneficios. En el caso de la catalogación o la descripción archivística o los metadatos, vemos que los términos empiezan a superponerse, índices, inventarios. Etimológicamente todos vienen del mismo lugar. Es la práctica profesional la que los especifica. Pero bueno, hay un tema que tiene que ver con la administración de esa información, cómo se la va a definir, cómo no se la va a definir. Después hay otro tema que tiene que ver dónde va a estar alojada esa información. Con la digitalización es lo mismo, tenemos que saber qué herramientas vamos a usar, qué estándares de imagen vamos a utilizar, dónde va a estar ubicado el aparato, qué tipo de aparato vamos a usar, dónde van a quedar las imágenes, qué nombre les vamos a poner. En fin, empieza a aparecer una serie de tareas que siempre cualquier persona que se haya enfrentado sola a este tipo de experiencias las tuvo que aprender. Y después, bueno, la gestión digital o la publicación en línea, o, en fin, todo lo que pasa cuando ya tenemos dentro de la computadora imágenes y datos y documentos en PDF, es otro punto más donde hay que aprender un montón de cosas y hay que lograr dominar una serie de tecnologías. Lo que nosotros apreciamos yendo a construir simplemente estos aparatos a diferentes organizaciones en los últimos 6 años es que el aprendizaje se realiza muchas veces solas, más bien, y con muy poco apoyo institucional, casi como por simplemente el entusiasmo que produce ser el único custodio o la única persona que tiene un trato cotidiano con materiales y que un poco es la virtud de estas profesiones, ¿no? Que nadie se somete a las condiciones muchas veces pobres y tristes de trabajar en el archivo
o en la biblioteca olvidada, si no es porque hay una especie de amor por esa cuestión que se hace. Y es ahí donde está quizás la fuerza más grande, porque si sabemos que hay herramientas que hacen el proceso más fácil y sabemos que hay otras personas que están experimentando lo mismo que nosotros, quizás hay que empezar a asociarse de formas que hagan más sustentable el esfuerzo por usar esas herramientas y esas tecnologías. La idea de armar una biblioteca pública digital argentina o algún tipo de iniciativa que tenga esos objetivos claros venía por ese lado, la idea de vamos a involucrar a algún organismo superior para que facilite estas interacciones y las sostenga. No pasa nunca, no hay organismos superiores, a nadie le importa. Esto no es que le importa porque son malos, es porque la vida institucional es tan intensa que si los mismos interesados directamente, que somos los que estamos todos los días conectando con estos objetos y con la necesidad de mostrarlos, si no nos hacemos cargo de algún modo nosotros mismos de esa transformación digital, esa incorporación de capacidades para planear una estrategia, no hay forma de que suceda. ¿A qué quiero ir con esto? Bueno, esto es algo que ensayamos el año pasado en el Museo de Arte Moderno, pero vinieron también gente de bibliotecas, de archivos, etc., bajo la bandera Open GLAM, que yo no sé si la voy a seguir sosteniendo, pero Open GLAM es un poco es como el Open Access de las fuentes. El Open Access, vieron que se formula pensando en las publicaciones científicas y después todo lo que no es publicación científica, pero está custodiado en la organización, caería bajo la órbita del Open GLAM. GLAM es por en inglés Galleries, Libraries, Archives and Museums, galerías, bibliotecas, archivos y museos. Y en su momento, todavía hoy, estaría como agrupando a muchas organizaciones alrededor del mundo que fomentan estas aperturas. Pero nuevamente hay que pensar que abrir, open, toda esta cuestión en nuestro país tiene todas estas deudas que estuve enumerando. Apurarnos a veces por mostrar todo o estar siempre presente en Internet nos puede comprometer a que después no podamos sostener ese esfuerzo. Entonces la pregunta es cómo podemos desplegar una estrategia para que todas estas herramientas y conocimientos necesarios para abrir y sostener la apertura sea algo realizable en Argentina o en Latinoamérica. Digo, se incendian museos. No pasa nada diferente con las colecciones. Acá teníamos el catálogo Acceder en la ciudad de Buenos Aires, hace tiempo que no está. Cuando se supone que todo el esfuerzo que se invierte, horas de trabajo, infinitos disparos de cámaras de fotos, infinitas barridas de escáneres, ¿dónde están? La idea en ese encuentro simplemente era poner en común estos desafíos y vislumbrar así posibles estrategias que se podían compartir. Y después lo que fuimos descubriendo es que más bien lo que hay que ir generando son, bueno, esto fue en Rosario también, cuando fuimos a hablar un poco de lo mismo, esto fue en Mendoza, y ahí al fondo se ve un esquema muy chiquito que es el modo en que concibe la Digital Public Library of America, su organización, que si lo puedo buscar acá lo muestro, pero si no, lo que hacia eso quería ir, que muchas veces, dado que la responsabilidad tiene que caer, al menos desde nuestra visión, en las organizaciones que tienen misiones comunes, porque entre ellas es más fácil entenderse y porque finalmente hay costos ahí que se pueden ir incorporando porque mi vecino que está digitalizando papeles quizás ya sabe cómo yo tengo que digitalizar mis fotos. Ese tipo de asociaciones, que podríamos llamarlas de cooperación estratégica, en Estados Unidos ahora están hablando mucho de los consorcios de bibliotecas para bajar costos justamente de capacitación, de incorporación de tecnología, pero son simplemente uniones que surgen desde las organizaciones mismas o desde los profesionales. No hay nunca una intervención estatal, así como ministerial o de una gran organización que viene a decirnos cómo tenemos que organizarnos. Es como el emergente natural de la práctica, como en algún momento lo habrán sido los catálogos colectivos. ¿Qué es un catálogo colectivo? Es una asociación voluntaria de bibliotecas que saben que si comparten sus registros, otros van a poder encontrar lo que tienen unos y unos van a poder encontrar lo que tienen otros. Esa misma idea de colaboración está en la base del tipo de trabajo que hacen estas instituciones. Este hombre Rayward, lo sostiene justamente cuando dice que en algún momento Paul Otlet y fundan una asociación internacional de bibliógrafos. Es como que en lo que ellos llaman la documentación ya están inscriptas de algún modo un montón de ideas que después van a ser absorbidas por la industria de las telecomunicaciones, pero que en realidad en esa formulación original, antes de Internet, antes de las computadoras,
ya estaba de algún modo el programa para organizar los esfuerzos, no está de más decirlo, políticos de bibliotecas, archivos y museos en relación a poder cumplir su misión. Esto fue en Mendoza, bueno, no importa. El punto es entonces, para no extenderme más, en cuestiones tecnológicas, pareciera que si tomamos muchas decisiones sin coordinarlas, la posibilidad de sostener esos esfuerzos es muy pequeña. Y si hay alguna lección que nosotros pudimos extraer de las experiencias que tuvimos es que ponerse de acuerdo en estandarizar prácticas y en compartir recursos relacionados a los procesos técnicos de nuestras organizaciones es una manera de asegurar cierto control y sustentabilidad en los esfuerzos que siguen, que son justamente los de alcanzar el acceso y permitir que el público pueda consultar las cosas que custodiamos. Gracias.